Muy buenos días a todos en este lunes, día de fiesta, 7 de agosto del 2023. Estamos celebrando la batalla de Boyacá en Colombia, en Barranquilla, en toda Latinoamérica. Y aquí tenemos la vista de nuestra ciudad de Barranquilla para que todos aquellos que se encuentran por fuera de la ciudad y que con nostalgia la recuerdan, la puedan remembrar en estos momentos. Iniciamos las noticias internacionales. Son las 5:54 de la mañana de hoy, lunes 7 de agosto del 2023. Iniciamos las noticias entonces con el portal latinoamericano de Telesur, en las cuales titulas las siguientes. ¿En qué van las promesas de cambio del presidente Petro? Y Petro logró la victoria en las urnas. Hoy cumple un año bajo mandato. Y bajo una fuerte campaña de oposición y de desprestigio de los medios nacionales y muchos internacionales, basada en la construcción de una matriz de desinformación y falsas noticias. Hoy el presidente Petro cumple un año de haberse erigido en el poder en Colombia. Por primera vez un presidente de izquierda progresista ha sido a esta situación demuestra de que es posible gobernar y de por sí lo está haciendo. Entonces nosotros le damos la más grande felicitación al presidente Petro por haber hecho ese logro grandísimo dentro de la referencia histórica tan violenta en Colombia, con una derecha, con unos gobiernos liberales conservadores de centros democráticos y de otras características que siempre se han atenido a blandir la violencia para ejecutar sus supuestas conquistas democráticas. Así que eso vale la pena refrendarlo en el día de hoy. Hayan cadáveres en camioneta en frontera de México con Estados Unidos. Sergio Massa en la Argentina cierra campaña con movimientos sociales argentinos, especialmente con los peronistas. Anuncian proceso de canonización de mártires de guerra en El Salvador. El arzobispo de San Salvador no especificó si el padre español Ignacio Ellacuría sería uno de los canonizados, pero esto es importante porque nosotros aquí seguimos de cerca esta situación. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció el domingo que la Conferencia Episcopal de El Salvador inició el proceso de canonización de un grupo de mártires que perdieron la vida durante el conflicto armado que afectó a este país centroamericano. Esto es muy importante porque la Iglesia Católica Salvadoreña promovió la causa de beatificación y canonización de San Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte y catalogado como mártir de América. Aquí en Barranquilla, en el barrio Rebolo, existe una plaza cultural que se llama San Romero de América. También llevó a cabo el proceso de beatificación del padre Rutilio Grande, asesinado en 1977 por los escuadrones de la muerte del ejército salvadoreño. Entonces proseguimos con nuestras noticias y de paso nos vamos aquí a Brasil de Fato, y en exclusiva dice que el subprefecto de Sao Paulo practica el nepotismo al nombrar a su cuñada en el gabinete. Bueno, esto de por sí pues es muy normal en estas prácticas devenidas de herencia bolsonarista, que de por sí suceden muy frecuentemente dentro de este país. Y aquí pues lo refrendan. En el aspecto internacional, y pues están aquí pues diciendo de que tanto Japón como España pasan en el primero pues de sus eliminaciones en el Mundial Femenino de Brasil. Y pues en Argentina las comunidades unidas luchan contra los impactos del litio y viven escenas de dictaduras. El litio causa tensiones inimaginables en la Argentina y esto lleva a la persecución de los indígenas. La exploración del mineral tiene una campaña mediática tremenda. El presidente de Nigeria
desde el 4 de agosto está pidiendo autorización al Senado para su intervención y para intervenir militarmente en Nigeria. Y de por sí, pues ya todas las demás noticias han sido refrendadas en este aspecto y no tienen una incidencia importante. Pero aquí que leemos lo que es el Brasil de fato, porque el Brasil de fato es muy importante en lo que es como tal eso. Entonces, RT en español titula de la siguiente manera. Hace 2 minutos el Papa Francisco dice que la Iglesia Católica está abierta a todos, incluso a la comunidad LGTBI. Un dron es derribado por la defensa aérea cerca de la ciudad rusa de Belgorod. Chocan 2 helicópteros que combatían un incendio en California. Pakistán suspende la construcción de un gasoducto con Irán por fuerza mayor. Esto habrá que detallarlo, dado que el ministro de Petróleo pakistaní ha precisado que el proyecto de gasoducto Irán-Pakistán está estancado debido a las sanciones internacionales contra el país iraní. Y esto en sí, de por sí, preocupa todas estas situaciones que se están viendo. Filipinas acusa a China de usar un cañón de aguas contra sus buques en el mar de la China meridional. Existe un conflicto bastante intenso entre China y el país filipino, precisamente en las aguas del Pacífico Sur, del Pacífico pues oriental, precisamente por una disputa de tierras en este respecto. Zuckerberg se burla de la propuesta de Musk de transmitir su esperada pelea por X. Y entonces, pues, esto prosigue en estas luchas de encabezamientos de este estilo que no tienen ninguna historia importante en ese respecto. Nosotros seguimos entonces nuestras noticias hacia otras dimensiones y otros efires, que por ejemplo lo dice aquí el diario Página 12 de la Argentina, y en su parte precisamente internacional ellos hablan de estos titulares. Preocupado por las guerras, Francisco dijo siento dolor por Ucrania en la jornada católica de la juventud. Historias Tupamaras, la colección de Pepe Mujica y lo de Molina, misceláneas desde Montevideo. Líderes indígenas piden criminalizar el contacto con los pueblos aislados del Amazonas en la previa a la cumbre de presidentes en Belén de Pará. Muy importante me parece este titular debido a que pueblos originarios y organismos internacionales buscan que se reconozca la protección de las tribus no contactadas, que se estiman que son alrededor de unas 185 en el bosque tropical más grande del planeta. Y de por sí me parece a mí que este debería ser un respeto inherente que debería tenerse por estas tribus, dado a que el contacto forzado con los pueblos que viven voluntariamente en la selva del Amazonas debe ser sujeto de opciones de actividades delincuentes o delictuosas. Las recomendaciones divulgadas en el marco de los diálogos amazónicos que concluyeron este domingo y preceden a la cumbre de mandatarios de la región amazónica buscan el reconocimiento y la protección de las tribus no contactadas, que se estiman en cantidades de 185 repartidas a lo largo de el bosque o la floresta amazónica. Me encanta a mí cuando en portugués le llaman al bosque floresta. Japón recordó un nuevo aniversario de Hiroshima a 78 años de bombardeo atómico de la ciudad por parte de los Estados Unidos. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, criticó las amenazas de Rusia de usar armas nucleares en el marco de la guerra en Ucrania al conmemorar el 78 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, pero en contrariedad no hizo mención a la culpabilidad que tienen los Estados Unidos precisamente en el inicio del conflicto nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Esto es digno de pensar porque en otras partes del mundo tenemos el hecho de que los golpistas del Níger cerraron el espacio aéreo
ante el fin del ultimátum. La Junta Militar informó que tiene informaciones concordantes sobre los preparativos de las fuerzas de una potencia extranjera, presumiblemente Francia, para agredir el país. Esta es una situación bastante crítica y bastante aguda porque precisamente los militares que tomaron el poder en Níger anunciaron el cierre del espacio aéreo, y de por sí esto realmente concentra un conflicto o un foco conflictivo dentro de la parte occidental del continente africano, que está colindando con la orilla del Océano Atlántico. Ante la amenaza de intervención que se hace más clara por la preparación de los países vecinos, el espacio aéreo nigeriano está cerrado desde este domingo para todas las aeronaves hasta nueva orden, indicaron los militares golpistas. En un comunicado, la Junta Militar dijo que CEDEAO completó la planificación de la guerra contra el país africano y subrayó que 2 países de África Central empezaron con un despliegue de sus tropas. Se agrava el conflicto en África y nosotros no sabemos qué hacer con todo lo que está ocurriendo hoy día acá por esta situación. Mientras tanto, el diario Izvestia titula de alguna manera situaciones de este estilo que comprometen condiciones, especialmente con todo lo que tenga que ver con la guerra en Ucrania y con todo lo que es sus rúbricas especiales. Algo muy importante dice que un juez en la ciudad de Ekaterimburgo expresó su defecto por el hecho de un envenenamiento general con alcohol etílico a 44 personas y dictaminó su juicio al respecto. En las Fuerzas Armadas de Ucrania aniquilaron un punto de dislocación temporal del ejército ucraniano, las fuerzas rusas, en la región de Uglerad. Y pues esto estuvo determinado por situaciones de esta situación. En Irán, aquí lo dicen que es interesante, dan a conocer una clase de tortuga que se salvó increíblemente de una condición de fuego o de unos fuegos inmensos que se dieron a conocer. Y ella pues supo cubrirse y salvarse de manera interesante. El conflicto ucraniano sigue y los diálogos de paz entre Ucrania y Rusia propuestos en Baden-Baden han tratado de expresarlo para que se defina un lugar especial que dé inicio a esta clase de diálogos, lo cual yo particularmente lo veo bastante lejos que se dé una condición de este estilo. Y lo que es el portal RT en ruso, pues está encabezando aquí varios titulares que dicen que el entrenador emérito de básquetbol Turreslat murió a los 93 años de edad. Aquí hay una exposición de lo que es la grandeza de la acuarela que se va a abrir en la Galería Shilova desde el 11 de agosto. Y aquí dice que también que Bloomberg ha advertido de la recesión económica de la Unión Europea por su acción o su involucramiento dentro de lo que es la guerra en Ucrania. Y pues aquí ya ellos están también en 22 minutos están expresando que en Níger han dado a conocer fuerzas de 2 países de África Central para la intervención en su país, y ese despliegue pues ya está preocupando porque de todas maneras va a ser un hecho concluyente que todos estos países africanos, en especial Nigeria, van a intervenir en el Níger después de que se presentó el golpe de estado.
en días pasados. Bueno, estas son noticias que hay que refrendarlas dentro de este aspecto porque son muy importantes. Nosotros vamos aquí a lo que es el Níger, y después de ir al Níger vamos a lo que es la guerra en Ucrania. Y aquí Le Figaro Internacional titula 4 migrantes muertos y 51 desaparecidos por un naufragio a lo largo de las costas tunecinas que se están dando aquí. Pues hay una imagen de esta condición. Una delegación oficial conjunta de Malí y de Burkina Faso envían su solidaridad a Níger en ese respecto. Y en Filipinas convocan al embajador de China después de acusarlo por el uso de cañones de agua contra los navíos de Filipinas. 4 soldados sirios mueren en enfrentamiento con los israelitas en Damasco. El ministro iraní de Asuntos Extranjeros visita a Japón. Burkina Faso. Francia suspende su ayuda en el desarrollo de este país. Y en Alemania, el partido derechista Acción por Alemania, AfD, está tratando de desmantelar las instituciones europeas, y entre ellas, pues el encomio más grande es desconocer lo que es el euro, y catalogan a esta facción o a este partido como prorruso y hacen unas denuncias de que Francia sea de que Europa se ha convertido en una zona de poblamiento africano. Bien, eso no sabe que esto es un partido netamente derechista, profascista, pronazista, como es el AfD. Los hombres fuertes no abandonan su país, dice la minoría húngara en Ucrania, en el Transcarpatia. Viven alrededor de más de 150.000 húngaros en Ucrania, y es una región que está influenciada fuertemente por Orbán. Y pues aquí hacen un reportaje de lo que esto significa y que nosotros no conocemos, porque de por sí, dentro de la misma Hungría hay un nacionalismo que también es contrario a lo que está haciendo Zelensky, y la parte húngara se refleja de manera concluyente, como aquí lo han expresado. Entonces nosotros continuamos acá en la parte ya local de Colombia, las noticias colombianas que están reflejando todo lo referente, y aquí pues lo tenemos, un año del cambio, y aquí precisamente lo vamos a detallar porque, por ejemplo, por aquí tenemos estos titulares diciendo que el gobierno Petro, una potencia pero de escándalos, como dice el Colombianos. Y vamos acá de pronto a lo que es el colombiano como tal, porque aquí hubo un escándalo con el asesinato que hicieron de Luzmeri Tristán, la primera campeona que nosotros tuvimos aquí en patinaje, que fue asesinada por un pretendiente en el día de ayer, y esto pues ha causado un escándalo grandísimo en la ciudad, en Colombia básicamente, ¿no? Y aquí tenemos precisamente esto, ¿no? Junto a Fico, Álvaro Uribe presentó su lista al Consejo de Medellín. A golpes terminó inscripción de candidatura a la alcaldía de Río Negro, y todas estas condiciones que se están dando en esta parte del país. Luzmeri Tristán, su legado como patinadora, entrenadora y empresaria. Nacida en Pereira pero criada en Cali, la deportista creó una escuela y empresa, y rechazamos su asesinato precisamente por esto. Incendio en la ciudad de Medellín lleva más de 48 horas y no ha podido ser controlado hasta el momento. Bien, nosotros hacemos el tránsito hacia otras partes, y las titulaciones que se hacen en la ciudad de Barranquilla hablan de lo que es el bombardeo de Hiroshima, donde es pues el escrito de Víctor Marenco,
Víctor Hugo Marenco, dice que el bombardeo de Hiroshima ocurrió hace 78 años. Murieron en el primer impacto unas 87.000 personas. Y Nagasaki el 9 de agosto fue sujeta a otro bombardeo nuclear, pero siendo esta una ciudad mucho más pequeña, pues el impacto fue menor. El mismo día de este golpe se considera como el récord de la mayor causa de muertes de civiles en toda la historia de la humanidad por un solo hecho. Vaya logro y vanagloria. El alcalde de Hiroshima en la celebración del 6 de agosto del 2023 hizo este manifiesto: los líderes de todo el mundo deben enfrentarse a la realidad de que las amenazas nucleares expresadas ahora por ciertos responsables políticos revelan la locura de la teoría de la disuasión nuclear. Y con esto, muy amablemente, en este lunes 7 de agosto a las 6:14 de la mañana, nosotros terminamos este noticiario y este resumen de noticias internacionales, preocupado por lo que está pasando en Ucrania, por lo que sucede en lo que es África Occidental, en el Níger y en la parte de los países centroafricanos, lo que está ocurriendo en Colombia, la celebración de hoy, 7 de agosto, del presidente Petro y del futuro que nosotros tenemos adelante. Nosotros continuaremos entonces con el apoyo de la candidatura a la gobernación del Atlántico de Raimundo Marenco en el futuro. Muchas gracias, muy amables, y que tengan un excelente día.